La copa de champán aún estaba en mi mano cuando los dedos de mi esposa se cerraron alrededor de mi muñeca. No fue un toque, sino un agarre. De esos que se usan cuando un coche está a punto de saltarse un semáforo en rojo y alguien a quien quieres está en el paso de peatones. Tenemos que irnos, susurró Margaret, con los labios apenas moviéndose y la mirada fija en algo que estaba sobre mi hombro. ¿Ahora mismo? No te des la vuelta todavía. Sentí como el hielo de mi vaso se movía, el agua fría resbalaba por mis dedos. Detrás de mí, mi hijo reía, esa risa fuerte y espontánea que tenía desde los 6 años. Pero debajo de ella, entre el bullicio de la fiesta, como un alambre que atraviesa un pastel, oí otra voz que pronunciaba un nombre. Mi nombre. Y luego dijo algo más. Algo que hizo que mi esposa apretara el puño con tanta fuerza que le dolió. Me llamo Walter Hansley. Tengo 63 años y durante 31 años dirigí una empresa de suministro de sistemas de climatización comercial en un edificio de bloques de hormigón en Dayton, Ohio, que compré por $40,000 con un préstamo avalado por mi suegro, porque ningún banco me concedía un crédito por mi cuenta. Hice crecer esa empresa desde 3 camiones hasta 41. Cuando la vendí hace 18 meses, la transferencia bancaria ascendió a $6,2 millones. No porque fuera un genio, sino porque me presenté a trabajar a las 5 de la mañana durante 3 décadas y nunca dejé de pagar un sueldo, ni siquiera en 2009, cuando hipotequé nuestra casa para poder hacerlo. Mi hijo, Derek, tenía 34 años. Nunca había trabajado para mí, por decisión propia y, sinceramente, también por la mía. Quería que construyera algo propio. Cuando nos dijo a Margaret y a mí que había encontrado a la indicada, una consultora de marketing llamada Priya que dirigía su propia agencia, me emocioné con cautela. Cuando nos contó que iban a comprar una casa en Oakwood Hills, una casa de $1,4 millones, le pregunté, con delicadeza, como una consultora de marketing de 34 años y un hombre de 36 que gestionaba propiedades de inversión podían permitírselo. Derek sonrió y dijo, papá, lo tenemos todo bajo control. Aquella fiesta, aquella en la que la mano de mi esposa encontró mi muñeca, era la inauguración de la casa. 40 invitados, un camarero contratado, guirnaldas de luces sobre un patio de piedra que costaron más que mi primer camión de empresa. Todavía no sabía que, manejar, significaba que algo ya había salido terriblemente mal, y que pronto se convertiría también en mi problema. Margaret me atrajo suavemente hacia la barra, colocándonos en un ángulo que me permitiera ver sin tener que girarme del todo. Derek estaba cerca de la piscina con 3 amigos de la universidad, con una copa de algo ámbar en la mano, la camisa desabrochada un botón de más y la seguridad de un hombre al que jamás le han subido el alquiler. Mi viejo, decía Derek, con la voz tan alta que el ruido del teléfono en la fiesta se convirtió en un grito, cree que este dinero es suyo. O sea, de verdad cree que, por habernos transferido el pago inicial como regalo, tiene derecho a opinar sobre todo. Le dije a Priya, déjalo sentir importante. Firma lo que él quiera que firmemos. Ya nos ocuparemos del papeleo de verdad después. Uno de sus amigos se rió. Tío, eso es cruel. Son negocios, dijo Derek, y chocó su vaso con el de su amigo. Ni siquiera lo leerá. Confía en mí. Les había transferido $180,000 4 meses antes. No era un préstamo formal, sino un regalo, a petición expresa de Derek, para que no hubiera intereses ni complicaciones, solo ayuda mutua entre familiares. Una vez pregunté, con delicadeza, si debíamos redactar un contrato, para que todos entendieran las condiciones. Derek pareció casi dolido. Papá, es un regalo. Tú mismo lo dijiste. ¿Para qué necesitaríamos papeleo entre familiares? Recordé haber firmado la autorización de transferencia. Recordé haberme sentido orgulloso. Allí, con una copa de champán caliente y empañada en la mano, comprendí por primera vez que el orgullo y la comprensión no son lo mismo, y que los había confundido. Esa noche no lo confronté. Sonreí, elogié la isla de la cocina y conduje a casa en silencio con la mano de Margaret apoyada en mi rodilla.
A la mañana siguiente, llamé a mi contador de toda la vida, un hombre muy meticuloso llamado Ron Fowler, y le pedí que revisara discretamente los documentos de propiedad y cierre de la finca Oakwood. Tardó 4 días. Cuando me devolvió la llamada, su voz tenía ese tono monótono y cauteloso que solo usaba cuando algo andaba mal. Walter, tu regalo, en la declaración de cierre, figura como un préstamo tuyo, garantizado con una segunda hipoteca detrás de un préstamo privado de $340,000 de alguien llamado Alan Gary. Y el nombre de Derek no aparece en absoluto en el título. Es solo el de Priya. Me quedé muy quieto en mi estudio, en la misma silla en la que me había sentado la noche en que firmé los papeles para comprar mi primer camión de la empresa. Léemelo, le dije. Lo hizo, 2 veces. Invité a Derek a almorzar y le dije que quería hablar de negocios. Tus viejos instintos empresariales podrían ayudarme en algo, le dije, lo cual no era del todo mentira, porque verlo mentirme a la cara me estaba enseñando bastante sobre negocios. Le expliqué a Ron lo que había descubierto, con calma, como si le preguntara por el tiempo. Derek ni se inmutó. Eso fue lo que más me dolió. Papá, eso es solo estructura, dijo, agitando el tenedor. El historial crediticio de Priya es mejor que el mío ahora mismo, así que pusimos la escritura a su nombre para optimizar los impuestos. Básicamente, es una forma de protegerse de la responsabilidad. Tu dinero no es un préstamo propiamente dicho, solo se clasifica así para los requisitos de evaluación crediticia del prestamista. De hecho, te protege. Si ocurriera algo, tendrías derecho a reclamar. ¿Y Alan Gary? El socio de Priya. Se dedica a la financiación puente. Es algo totalmente normal, papá. Ahora todo el mundo estructura los acuerdos así. Me sonrió exactamente igual que cuando era niño, explicándome por qué la ventana del vecino ya estaba rota antes de que él lanzara la pelota. Asentí lentamente y dije, tiene sentido. Gracias por la explicación. Pagué el almuerzo. Volví a casa y esa misma tarde llamé a un abogado especializado en bienes raíces. La abogada, una mujer perspicaz llamada Deborah Okafor, leyó los documentos en 11 minutos y dijo, señor Ensley, esto no es una estructuración. Se trata de una segunda hipoteca sin calendario de pagos, sin divulgación de intereses a usted como acreedor, y el nombre de su hijo no aparece en ninguna parte de esta propiedad. Si Priya incumple o vende, usted no tiene ningún derecho automático. Quien redactó esto protegió al comprador de usted, no al revés. ¿Quién lo redactó? Pasó la página. Una empresa llamada Getty & Okonkwo Title Services. Getty, el mismo nombre que el socio de financiación puente que Derek había mencionado. Conduje hasta su oficina, le dije a la recepcionista que era un cliente potencial y pregunté si alguien estaba disponible para hablar sobre el cierre de una operación inmobiliaria residencial. Un joven llamado Casey, entusiasta y despreocupado, mostró información general en su pantalla mientras yo esperaba, con el membrete lo suficientemente inclinado como para que pudiera ver, Getty & Okonkwo, empresa familiar desde 2019. Fundadores, Alan Gary y Priya Okonkwo. El socio comercial de Priya era su hermano. Me quedé sentada en mi coche en ese aparcamiento durante un buen rato. La prometida de mi hijo y su hermano habían ideado un trato en el que mi donativo de $180,000 se convirtió en un préstamo legal sin ninguna protección, garantizando una casa a su nombre, gestionada a través de la compañía de títulos de propiedad de su propia familia, mientras me decían que era para optimizar los impuestos. Y Derek lo sabía. Derek me lo había convencido mientras comíamos unas costillas de $34. Esa noche hice algo de lo que no me enorgullezco, pero que volvería a hacer sin dudarlo. Conduje de regreso a la casa de Oakwood a las 9:40 de la noche, estacioné a 2 calles de distancia y caminé hasta donde podía ver la cocina a través de la cerca trasera, donde aún estaban las luces de la fiesta. Derek y Priya estaban en la isla. Priya se reía. Tu padre te dio las gracias por explicártelo, dijo ella, encantada. Cariño, cree que lo entendió. Esa es la mejor parte. Alan lo planeó de tal manera que, aunque nos separemos, vendamos la casa o lo que sea,
su dinero simplemente se esfuma a menos que decidamos devolvérselo. Nos dio una quinta parte de $1 millón y ni siquiera es dueño de un pomo de puerta en esa casa. Derek también se rió. Construyó una empresa entera de la nada y no sabe leer un informe de títulos. La verdad es que da un poco de pena. Me quedé de pie en la oscuridad, detrás de su valla, a mis 63 años, y sentí que algo en mi pecho se quedaba muy quieto y muy frío. Le conté todo a Margaret a la mañana siguiente. No lloró. Se levantó, preparó café y dijo 4 palabras en las que he pensado todos los días desde entonces. Entonces seamos inteligentes. Contratamos a una contadora forense, una exanalista de delitos financieros de la FBI llamada Diane Sue, y le pedimos que investigara a fondo todo el asunto, no solo mis $180,000, sino también el préstamo puente de $340,000 de Alan Gary. Le llevó 16 días. Lo que descubrió fue peor que una mala operación inmobiliaria. La compañía de títulos de propiedad de Alan Gary había gestionado, en los últimos 3 años, al menos 11 transacciones similares en las que donaciones familiares se convertían discretamente en préstamos sin garantía que favorecían a una de las partes, mientras que la propia compañía cobraba comisiones tanto por la compraventa como por el préstamo privado. Este conflicto de intereses, según la legislación estatal sobre transparencia, se situaba entre lo profundamente antiético y el fraude flagrante. 3 de las 11 familias implicadas ya habían presentado denuncias ante la Comisión Estatal de Bienes Raíces. 2 estaban en litigio. Mis $180,000 no fueron una traición puntual. Eran una máquina de generar comisiones, y mi hijo me había metido de lleno en ella, sonriendo todo el camino. Esa semana tomé una decisión que jamás le he contado a nadie fuera de esta historia. Decidí convertirme, a propósito, en un anciano confundido. Empecé a llamar a Derek con más frecuencia, con la voz un poco más suave y pausada de lo habitual. No entiendo muy bien todo esto de los asuntos legales, hijo, le decía. Tu madre se encarga de la mayoría de las facturas. Solo quiero que todos sean felices. Cuando lo visitaba, encorvaba los hombros. Dejaba mis gafas de lectura a la vista en el bolsillo de la camisa, en lugar de puestas, para tener una excusa para leer los documentos con atención y pedirle a Derek que me explicara lo importante. Dejé de mencionar la casa por completo. Internamente, yo estaba haciendo algo muy diferente. Cada no entiendo me daba una semana más de libertad para que no ocultaran sus huellas. Cada leve y confuso asentimiento significaba que Priya seguía hablando con total libertad delante de mí, como suele hacerse con alguien que consideran inofensivo. Margaret también desempeñaba su papel, la esposa preocupada y sumisa, siempre asintiendo con la cabeza diciendo que tu padre a veces se confunde. Volvíamos a casa después de esas visitas en completo silencio hasta llegar a la autopista, y solo entonces me preguntaba en voz baja, ¿cuánto ganaste hoy? No estaba perdiendo el control. Estaba aflojando el suyo. Diane me ayudó a preparar la trampa durante 3 semanas. Primero, el cebo. Le dije a Derek que quería simplificar las cosas y le pedí que me ayudara a redactar un simple memorándum, donde se indicara que los $180,000 quedaban oficialmente perdonados, sin condiciones, para que pudiera dejar de preocuparme y quedarme tranquilo. A primera vista, era justo lo que un anciano confundido y aliviado por la culpa desearía. Estructuralmente, era algo completamente distinto, un documento que, si se firmaba y fechaba con el texto específico que Débora había redactado, crearía una prueba irrefutable que admitiría que la transacción original me había sido presentada de forma deliberada, de forma engañosa. En segundo lugar, la grabación. Ohio es un estado donde solo se requiere el consentimiento de una de las partes, lo que significa que legalmente podía grabar cualquier conversación en la que participara. Empecé a llevar el teléfono en el bolsillo de la chaqueta, con la pantalla apagada y la grabadora de voz encendida, cada vez que visitaba esa casa. En tercer lugar, la confirmación. Diane puso en contacto a 2 de las 3 familias que ya estaban involucradas en litigios con la compañía de títulos de propiedad de Alan Gary, conectándolas con Débora, quien comenzó a coordinar discretamente una demanda conjunta. Fijé una fecha, la cena de compromiso de Derek y Priya,
dentro de 6 semanas, que se celebraría en nuestra casa, mi casa, a petición suya, porque significa mucho para mí tener tu bendición aquí, papá. La semana anterior a la cena, mi teléfono vibró a las 11:47 de la noche. Era un mensaje de texto de Diane: se han encontrado 2 familias más. La exposición total para Gary and the Conquo se estima ahora en más de $2,1 millones. La Comisión Estatal ha abierto un expediente formal. Esto es más grave de lo que pensábamos. Me senté en la oscuridad de mi cocina, con el teléfono encendido, y sentí esa vieja sensación que solía tener la noche anterior al cierre de un contrato importante. Ya no era enfado. Solo preparación. A la cena de compromiso asistieron 22 personas, sentadas en 2 largas mesas que Margaret y yo habíamos preparado con la vajilla fina que compramos en 1994. Derek se puso de pie para brindar, con la copa en alto, con la misma seguridad y desenfado de la inauguración de la casa. A mi padre, dijo, sonriendo a la mesa, que todavía no entiende del todo qué es un gravamen, pobrecito, pero que, a pesar de todo, ha sido tan generoso. Algunos hombres construyen empresas. Mi padre construyó confusión. Pero bueno, nos ha venido de maravilla. La mesa se echó a reír. Prilla fue la que más rió, alzando su copa hacia mí como si fuera un brindis. Como un trofeo. Me puse de pie lentamente, como había estado durante semanas, un poco rígido, un poco inseguro, y la sala se quedó en silencio, esperando tal vez un brindis sentimental a cambio. Entiendo lo que son los gravámenes, de hecho, dije. No alcé la voz. No hacía falta. Entiendo este en particular a la perfección. Se trata de un segundo gravamen, subordinado a un préstamo de $340,000 de Alan Gary, hermano de Prilla y copropietario de la compañía de títulos que cerró la compra de esta casa. La misma compañía de títulos está siendo investigada por la Comisión Estatal de Bienes Raíces por 11 transacciones similares, 3 de las cuales ya están en litigio. La habitación quedó sumida en un silencio particular, de esos que tienen peso. Entiendo que mi donación de $180,000 nunca se registró como tal. Entiendo que Derek me dijo durante el almuerzo que se trataba de una estrategia para optimizar los impuestos. Tengo esa conversación grabada, junto con una segunda conversación, en el patio trasero de esta casa, donde Derek calificó de nada a la empresa que le pagó la universidad. Y donde Prilla dijo, y cito textualmente, nos dio una quinta parte de $1 millón y ni siquiera tiene un pomo de puerta. Dejé el teléfono sobre la mesa, con la pantalla hacia arriba, y se veía una onda estática en pausa. Nadie lo cogió. Entiendo, continué, que otras 11 familias han pasado por el mismo procedimiento, y que 2 de ellas están representadas por el mismo abogado que contraté hace 6 semanas. El rostro de Derek se había puesto del color del mantel. Papá, no lo hagas. Este no es el lugar. Tienes razón, dije. No lo es. Así que simplifiquemos las cosas. Metí la mano en mi chaqueta y saqué la nota de perdón doblada, la que Derek me había ayudado a redactar, creyendo que así borraba su deuda. La levanté para que todos en la mesa pudieran ver las 2 firmas, la rasgué limpiamente por la mitad y dejé caer las 2 mitades sobre su plato vacío. Eso nunca fue un perdón verdadero, dije. Eran pruebas. Y desde el lunes por la mañana, pertenecen a mi abogado, a la Comisión Estatal de Bienes Raíces y, si Alan lo desea, a la Unidad de Delitos Financieros de la Fiscalía del Condado, que, según tengo entendido, ya se ha puesto en contacto con Diane Su en relación con una investigación sobre un patrón de fraude. Volví a coger mi copa de champán, la misma que tenía en la mano la noche en que empezó todo esto, y la dejé sobre la mesa sin beber. No estoy confundida, dije en voz baja. Solo quería ver cuánto tiempo seguirían hablando. En 11 días, la Fiscalía del Condado de Montgomery inició una investigación formal contra Gary and the Conquo Title Services por un patrón de fraude relacionado con una estructura de gravámenes de doble tarifa no revelada. 3 semanas después, las licencias de bienes raíces y títulos de propiedad de Alan Gary fueron suspendidas mientras se llevaba a cabo la investigación.
Dos familias más se unieron a la demanda civil, elevando el total de daños reclamados a más de $2,4 millones. Un medio de comunicación local publicó la noticia: una empresa local de títulos de propiedad enfrenta una investigación por fraude relacionada con préstamos familiares. Priya no fue acusada penalmente. Los investigadores no encontraron pruebas de que ella misma hubiera redactado los términos fraudulentos, pero fue nombrada en la demanda civil como beneficiaria de la estructura, y su principal cliente la abandonó en menos de un mes. El compromiso de Derek y Priya terminó 9 días después de la cena. Él se mudó de la casa de Oakwood en abril, a un apartamento que ni su madre ni yo pagamos. Perdoné algo públicamente y me aseguré de que todos lo supieran. Casey, el joven recepcionista de Gary and Conquo que, sin saberlo, me había mostrado el membrete que resolvió el caso, estaba a punto de perder su trabajo cuando le suspendieron las licencias a la firma. Lo llamé personalmente, le di una referencia personal y lo ayudé a conseguir un puesto de nivel inicial en el departamento de cumplimiento normativo de una compañía de títulos de propiedad a 2 condados de distancia, una empresa que Débora recomendó personalmente. No había hecho nada malo. Merecía salir adelante. Llovió la noche que Derek regresó, 5 meses después. No era una lluvia torrencial, sino una lluvia fría y constante de finales de octubre, de esas que te calan hasta los cuellos. Se quedó en el porche con un abrigo demasiado fino para el clima, más delgado que nunca, y dijo: «Papá, sé que no merezco pedírtelo, pero no tengo a dónde ir esta noche». Me quedé de pie en el umbral, con la luz amarilla del porche iluminándonos a ambos, y sentí, por un instante sincero, el peso de 34 años de ser su padre oprimiendo mi pecho. «Tienes a dónde ir, Derek», dije, manteniendo la voz firme, como siempre. «Simplemente no es aquí. No esta noche. No hasta que hayas dedicado tanto esfuerzo a arreglar esto como el que dedicaste a explicar por qué estaba bien». Asintió una vez, como si hubiera esperado la respuesta y odiara haberla tenido en cuenta. Cerré la puerta, no con fuerza, no de golpe, simplemente con firmeza, y me quedé allí un momento con la palma de la mano plana contra la madera. Margaret estaba en la cocina, con 2 tazas de té ya preparadas, como si lo hubiera sabido. «¿Estás bien?», preguntó. «Ahora entiendo muy bien los gravámenes», dije, y ella se rió de verdad, fue la primera risa espontánea que cualquiera de las dos había tenido en meses. Y por primera vez desde aquel agarre en mi muñeca en la inauguración de la casa volvió a sentirse como nuestra. Esto es lo que me enseñaron 31 años de experiencia laboral y una lección familiar muy costosa: ama a tus hijos con intensidad, pero nunca confundas la familia con una excusa para saltarte el papeleo. Quienes te dicen que la documentación es innecesaria porque somos familia suelen ser los mismos que cuentan con que nunca leas la letra pequeña. Si estuvieras en mi lugar, ¿romperías ese memorándum en la mesa o esperarías un momento más tranquilo? Cuéntame en los comentarios qué habrías hecho diferente. Y si queréis más historias como esta, dadle a me gusta, suscribíos y nos vemos en la próxima.